¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para sacar adelante a una familia entera cuando la vida te quita todo? Esta es la historia real y conmovedora de Jacinto, un campesino humilde que, tras la pérdida de su amada esposa al darle a luz a su último hijo, tuvo que convertirse en padre y madre para 7 hijos. Lo que vivió no fue solo lucha contra la pobreza y la soledad, sino una batalla constante contra el destino mismo. Desde noches sin dormir hasta momentos de profunda tristeza, Jacinto nunca perdió la fe ni el amor por su familia. Te invito a quedarte conmigo hasta el final porque esta historia no solo te mostrará cómo el sacrificio y la esperanza pueden cambiar vidas, sino que te hará reflexionar sobre el verdadero significado del amor, la resiliencia y la fe en Dios. No te imaginas el cierre que tiene esta historia, te aseguro que te sorprenderá y tocará el corazón como pocas cosas lo hacen. No dejes que te lo cuenten. Quédate hasta el final y acompaña a Jacinto en este viaje lleno de emociones, lecciones y un mensaje poderoso que cambiará tu forma de ver la vida. Era una madrugada templada en el campo, de esas en las que el rocío besa la tierra y el silencio parece cargar con todos los sueños del mundo. Jacinto, un campesino de corazón noble y manos curtidas por el trabajo, sostenía la mano de su esposa Clara, que respiraba con dificultad tras haber dado a luz a su 7º hijo. La humilde cabaña estaba en penumbras, iluminada apenas por una lámpara de aceite que temblaba con el viento colado entre las paredes de madera. Clara lo miró con ternura y con lágrimas en los ojos, sabiendo que sus fuerzas ya no le alcanzaban. Cuídalos como solo tú sabes hacerlo, susurró. Jacinto apenas pudo asentir, sintiendo como un nudo en la garganta le impedía hablar. Fue la última sonrisa de Clara, y con ella se llevó una parte del alma de Jacinto. El llanto del recién nacido llenó el aire mientras los otros 6 niños dormían, ajenos al dolor que acababa de nacer con ellos. Jacinto no gritó, no lloró fuerte, solo se quedó quieto, con los ojos clavados en el suelo, sintiendo que el mundo se partía en 12, el de antes con Clara y el de ahora, sin ella. Pasaron las horas y el sol comenzó a salir. Jacinto no tenía tiempo para el luto. A los pocos días del entierro, volvió a la tierra, esa tierra que conocía como la palma de su mano, esa tierra que le recordaba a Clara, porque fue en medio de esos surcos donde se conocieron, se enamoraron y construyeron su hogar. Ahora, esa misma tierra le servía de consuelo y sustento. Pero, ¿cómo cría un solo hombre, humilde y sin estudios, a 7 hijos pequeños en un rincón olvidado del país? Jacinto no se lo preguntaba, solo actuaba. Cada mañana, antes del amanecer, preparaba lo poco que tenía: tortillas frías, frijoles de ayer, un poco de leche si había suerte. Después envolvía al bebé en su rebozo y salía al campo, con los más grandes caminando detrás. Los niños crecieron entre el olor del maíz y las canciones que su padre inventaba para que el día no doliera tanto. Jacinto se las ingenió, fabricó una cunita de madera con sus propias manos, usaba los costales de abono como mantas, aprendió a coser, a cocinar y a curar heridas, porque no había quien más lo hiciera. En la escuela, las maestras se ofrecían a cuidar de los niños más pequeños mientras él iba a trabajar. A cambio, Jacinto les regalaba elotes y calabazas. Nunca pidió caridad, pero siempre agradeció la bondad. El pueblo lo conocía como el hombre que nunca se rinde. Todos lo habían visto caminar bajo la lluvia con un niño en brazos y otro dormido en la espalda. Había días en los que no había comida suficiente, y Jacinto se quedaba sin probar bocado. Primero ellos, decía, su amor no era de palabras, era de actos. Era ese tipo de amor silencioso que se planta como semilla en tierra dura, y que solo florece con el tiempo. Y así, sin buscarlo, Jacinto comenzó a dejar una huella en la comunidad. Su historia corría de boca en boca. Algunos lo admiraban, otros simplemente no entendían cómo podía seguir de pie, pero él lo sabía. Cada vez que miraba a sus hijos correr,
reír o aprender una nueva palabra, sentía a Clara viva en ellos. Eso le daba fuerza, eso lo mantenía en pie. Esta es solo la primera parte de la historia, un testimonio de amor incondicional, de dolor callado y de un hombre que, a pesar de todo, eligió sembrar vida donde otros habrían visto solo tragedia. Pasaron apenas unas semanas desde la partida de Clara y Jacinto ya parecía un hombre con el doble de años. Las noches se habían vuelto eternas. El más pequeño de los hijos, a quien llamó Mateo, como el apóstol que predicaba esperanza, lloraba sin consuelo cada madrugada. Jacinto se levantaba entre sueños, lo arrullaba entre sus brazos y le cantaba una vieja canción que su esposa solía tararear. A veces, era lo único que lo calmaba, y lo único que calmaba también su propio corazón. Los niños más grandes empezaban a notar que su madre ya no bajaba al desayuno. ¿Dónde está mamá?, preguntaba Jacinta, la mayor, de apenas 9 años, mientras trataba de imitar la forma en que su madre calentaba las tortillas. Jacinto no tenía respuestas, solo abrazos, y en esos abrazos les decía todo: ahora ustedes son mi vida, y yo soy el árbol que los va a proteger siempre. La casa se llenó de silencios, pero el silencio también enseña. Les enseñó a hablar con miradas, a ser más pacientes, a no desperdiciar nada. Jacinto dividía un solo huevo entre todos, cortaba un pan en 7 partes y aún así se las arreglaba para sonreír cuando alguno de sus hijos decía: «Gracias, papá», pero la tierra no perdona el dolor ajeno. Jacinto debía trabajar todos los días, y con 7 niños, el tiempo no alcanzaba. Se las ingenió, llevaba a los pequeños al campo. Mientras uno cuidaba al bebé, los otros recogían piedras, ayudaban a sembrar, o simplemente jugaban cerca del surco donde él trabajaba. Y aunque había quien murmuraba en el pueblo que pobres criaturas, tan chiquitos y ya trabajando, Jacinto sabía que lo que hacía era darles herramientas, no solo para vivir, sino para resistir. Fue en esa época donde empezó a construir algo más que un hogar. Cada noche, a la luz de una vela, Jacinto se sentaba a contar cuentos inventados. Les hablaba de héroes campesinos, de hombres que vencían tormentas, de mujeres valientes como su madre, y de niños que algún día crecerían para cambiar su destino. Los pequeños lo escuchaban con los ojos muy abiertos, y poco a poco comenzaron a entender que la pobreza no se mide en pesos, sino en amor, dignidad y coraje. Una tarde de otoño, Jacinto recibió la visita de don Ignacio, un viejo conocido que trabajaba en la presidencia municipal. Venía con un papel en mano y la mirada seria. Le dijo que los servicios sociales habían recibido un reporte anónimo. Alguien decía que Jacinto no podía criar solo a tantos niños, y que quizás sería mejor enviarlos con familias que pudieran darles una mejor vida. Jacinto tembló, no por miedo, sino por rabia. Se enderezó, lo miró directo a los ojos y le dijo: ¿Quién decide qué es una mejor vida? ¿Un colchón nuevo? ¿Un plato lleno? Mis hijos no pasarán hambre, don Ignacio, porque tengo tierra, tengo manos, y tengo corazón, y si no alcanza, entonces comeremos menos, pero nunca nos faltará el amor. Don Ignacio se quedó callado. Había algo en la mirada de ese hombre que lo desarmaba. Al final, solo le estrechó la mano y se fue sin decir nada más. Pero Jacinto no durmió esa noche. El miedo a perder a sus hijos lo hizo llorar por primera vez desde la muerte de Clara. Lloró en silencio, con la cara escondida entre las manos, como hacen los hombres que no quieren asustar a nadie con su tristeza. A la mañana siguiente, sin decir palabra, se levantó más temprano que nunca. Trabajó más duro, y esa misma semana construyó una pequeña aula en el patio trasero de su casa, con tablas, costales y retazos de tela. Hizo un lugar donde enseñar a sus hijos lo que él sabía: sumar con frijoles, leer con oraciones sencillas, pensar con libertad. Si alguien pensaba que sus hijos estaban en riesgo, él demostraría lo contrario con hechos, no con discursos.
Los vecinos empezaron a acercarse. Algunos llevaban comida, otros cuadernos. Un par de señoras mayores le ofrecieron ayudar, enseñando a leer. La historia de Jacinto ya no era un murmullo, era un ejemplo. Y así, mientras el campo florecía a su alrededor, también lo hacían sus hijos. Uno aprendía a escribir, otro a cocinar, otro más a cuidar gallinas. Todos sabían que no tenían madre, pero tampoco les faltaba un padre. Y lo más sorprendente de todo es que Jacinto no hablaba de sacrificio. Para él, amar así era natural. Clara sembró en mí este amor, y yo solo lo estoy regando. Con el paso de los años, los hijos de Jacinto comenzaron a crecer, y con el crecimiento vinieron nuevas necesidades, nuevas preguntas, y nuevas heridas. Ya no bastaba con aprender bajo el mezquite del patio ni con leer cuentos al calor del fogón. Llegó el momento de salir al mundo. Jacinta, la mayor, fue la primera en entrar a la secundaria del pueblo. El primer día, Jacinto la peinó con manos temblorosas. Le puso el uniforme que una vecina cosió con retazos de telas donadas, y le colgó en el cuello un pequeño escapulario que había sido de su madre. Cuando la vio cruzar el umbral de la casa, sintió un vacío y un orgullo tan grandes que se le humedecieron los ojos. Pero la escuela no fue amable. A los pocos días, Jacinta llegó llorando. La habían llamado la hija del campesino, con ese tono burlón que duele más que los golpes. Se rieron de sus zapatos viejos, de su mochila parchada, del olor a leña que traía en el suéter. Jacinto la abrazó y le dijo: «Mira, hija, los árboles más altos crecen con raíces profundas. Lo que llevas encima es señal de trabajo, no de vergüenza. ¿Quién se burla de eso? Se burla de la vida misma». Y así, con palabras como esas, fue curando a cada uno de sus hijos del desprecio que a veces viene de quienes no conocen el esfuerzo. Después de Jacinta, le siguieron los demás. Pedro, el segundo, tenía una inteligencia vivaz, aprendía rápido, hacía preguntas profundas y soñaba con ser maestro. Pero al decirlo en voz alta, muchos se reían. «Tú, si apenas tienen para comer», le decían. Jacinto, sin embargo, creía en él. Empezó a trabajar horas extras sembrando para otros, vendía parte de sus cosechas, hacía canastas, arreglaba techos ajenos a cambio de libros y útiles. Nunca pidió nada, pero aceptaba todo lo que viniera con amor. Así logró que Pedro tuviera todo lo necesario para seguir estudiando. Uno por uno, los niños comenzaron a descubrir quiénes eran. Mariana se enamoró del dibujo. Cada piedra, cada pedazo de madera, lo convertía en arte. Samuel era callado, pero tenía manos mágicas para la carpintería. Los gemelos, Tomás y David, eran inquietos, siempre explorando, preguntando, soñando con volar. Y el más pequeño, Mateo, ese niño que lloraba tanto de bebé, creció como un sol, siempre alegre, siempre abrazando a todos, con esa ternura que solo los que han nacido entre lágrimas saben conservar. Sin embargo, no todo era fácil. En una feria del pueblo, años después, Pedro fue rechazado para dar un discurso escolar por no ser del tipo adecuado. Jacinto, al enterarse, no fue a reclamar. En su lugar, se paró en la plaza, pidió un banco prestado y le dijo a Pedro: «Sube y di lo que tengas que decir. Si no te prestan un micrófono, tu voz se escuchará más fuerte si es honesta». Pedro subió, temblando, pero habló de su madre fallecida, de su padre incansable, de cómo aprendió a leer entre surcos y a sumar con piedras. Y ese día, todo el pueblo escuchó algo más que palabras, escucharon dignidad. Después de eso, algo cambió. Los vecinos comenzaron a ver con otros ojos a la familia de Jacinto. Ya no eran los pobres del campo, sino los hijos del hombre que nunca se rindió. Y sin quererlo, Jacinto se convirtió en símbolo, un símbolo silencioso, humilde, pero firme. En casa, las cosas seguían con esfuerzo. El pozo se secó. Un año, la lluvia no llegó a tiempo. Las gallinas dejaron de poner
Pero Jacinto nunca maldijo su suerte, siempre encontraba una solución, una forma de volver a empezar. Una tarde, uno de sus hijos le preguntó: «Papá, ¿por qué no te cansas?». Él sonrió, se agachó a recoger una piedra del suelo y dijo: «Porque cuando tienes algo por qué vivir, incluso las piedras se vuelven alas». Esa frase quedó grabada en los hijos como una enseñanza de vida, y cada vez que alguien dudaba, se la repetían entre ellos. Así, la palabra del padre se volvió brújula. En esta etapa, Jacinto no solo estaba criando a sus hijos, estaba creando un legado. Sin saber leer ni escribir perfectamente, había enseñado lo más importante: el valor del trabajo, la fuerza del amor y la esperanza que nunca se quiebra. Los años seguían su curso, y Jacinto ya no era el hombre fuerte de antes. Su espalda encorvada, sus manos temblorosas y sus rodillas endurecidas por el trabajo eran testigos del paso del tiempo. Pero aún así, cada amanecer lo encontraba de pie, preparando el café con leña, organizando el desayuno y despertando a los hijos que todavía vivían con él. Los mayores empezaban a tomar caminos propios. Jacinta fue la primera en irse. Consiguió una beca para estudiar enfermería en la ciudad. El día que partió, Jacinto la acompañó al camión con un nudo en la garganta. No lloró frente a ella, pero cuando el camión desapareció en la curva del camino, las lágrimas le resbalaron por las mejillas, no de tristeza, sino de orgullo. Su niña, la que lloraba por no tener mochila, ahora estaba construyendo su destino. Después fue Pedro. Logró entrar a la Normal Rural para formarse como maestro. Samuel comenzó a recibir encargos de carpintería y ayudaba a levantar pequeñas estructuras para los vecinos. Mariana se quedó a cuidar a los menores, pero pasaba las noches dibujando a escondidas, soñando con ser artista. Los gemelos ayudaban en el campo, pero ya tenían inquietudes por el mundo más allá de los cerros. Mateo, el más chico, aún correteaba por la casa, pegado a los talones de su padre, imitándolo en todo. Jacinto, aunque feliz por los logros de sus hijos, comenzó a sentir la soledad. Ya no había tanto bullicio, ni risas, ni voces discutiendo por un pedazo más de tortilla. Las noches eran silenciosas y el viento parecía traerle ecos del pasado, los pasos de su esposa, las carcajadas de los niños pequeños, los días de fiesta con poca comida pero mucho amor. Una mañana, mientras trabajaba la tierra, su cuerpo lo traicionó por primera vez. Cayó de rodillas sin poder levantarse. El dolor en la espalda era insoportable. Mateo corrió a auxiliarlo, y Jacinto, entre jadeos, solo murmuró: «El cuerpo ya no aguanta, pero el corazón sigue empujando». Desde ese día, los hijos comenzaron a organizarse para ayudarlo más. Mariana asumió la cocina y la administración de la casa. Pedro, cada que podía, venía los fines de semana a sembrar. Jacinta enviaba dinero y medicinas desde la ciudad. Los gemelos levantaban cosechas completas por su cuenta. Y Mateo nunca lo dejó solo. Pero no todo fue fácil. La adolescencia trajo sus propios demonios. Los gemelos discutían entre ellos sobre quién debía irse a buscar suerte a otro estado. Mariana recibió una propuesta para vender sus dibujos, pero requería irse a la capital. Jacinto no quería detenerlos, pero temía quedarse solo, sin voces, sin risas, sin propósito. Una noche, Jacinto los reunió a todos, y en medio del silencio, les dijo: «Yo ya viví lo que tenía que vivir. Todo lo que tengo se los he dado, mis manos, mi tiempo, mis años. Pero ahora les toca a ustedes volar. No me deben nada, al contrario. Yo les agradezco por haber sido mi razón cada día desde que su madre se fue». Hubo lágrimas, abrazos, silencio, comprensión. No era una despedida, pero sí un nuevo capítulo. Jacinto entendía que no podía retener el viento entre las manos. Los había criado para que volaran, no para que se quedaran. Esa noche, solo con Mateo, que aún dormía en casa, salió al patio y miró el cielo estrellado.
Cerró los ojos y susurró: María, lo logramos. Nuestros hijos son mejores que nosotros. Jacinto, sin saberlo, había logrado algo más grande que cualquier fortuna. Había construido una familia fuerte, unida, valiente, y aunque el mundo no le dio lujos, él le devolvió al mundo 7 seres humanos íntegros, formados con amor, esfuerzo y fe. Jacinto empezó a notar que los días se le hacían más cortos, no porque el sol se ocultara antes, sino porque su cuerpo, lento y cansado, ya no podía abarcar tanto como antes. Cada paso le costaba, cada amanecer era una victoria. Sin embargo, aún se levantaba antes del alba, acomodaba su sombrero de paja ya desgastado por el tiempo y preparaba el fogón como siempre lo hizo. El ritual no era solo costumbre, era su ancla, su manera de decirle al mundo: aquí sigo. Mateo, ya más crecido, se convirtió en su sombra y en su bastón. Se encargaba de los trabajos pesados, le recordaba las medicinas, lo llevaba de la mano al doctor cuando era necesario. A pesar de la preocupación, Jacinto lo miraba con orgullo. Su hijo menor se había convertido en un joven de noble corazón y manos trabajadoras, pero también sabía que, tarde o temprano, él también tomaría su propio rumbo. Fue entonces que sucedió algo que Jacinto jamás esperó. Un grupo de personas del pueblo, encabezado por su antigua maestra, doña Lucrecia, ya retirada pero lúcida como siempre, llegó a su casa con una sorpresa. Sin previo aviso, organizaron una comida comunitaria para rendirle homenaje, no con discursos largos ni placas de bronce, sino con lo más valioso que tenían: su tiempo, su cariño, sus historias. Una a una, las familias llegaban con comida casera, con regalos modestos, con palabras llenas de verdad. Algunos llevaban fotos de sus hijos que habían sido amigos de los suyos. Otros le agradecían por haber compartido semillas, herramientas, consejos, apoyo. Un vecino lo abrazó y le dijo: gracias por enseñarnos que la pobreza no impide la grandeza. Jacinto no sabía qué decir. Se sentía abrumado, acostumbrado a dar sin esperar. No entendía cómo recibir tanta gratitud. Se sentó en su silla de madera, mientras el sol caía despacio, y observó a sus hijos conversando con los demás, riendo, abrazando a viejos conocidos. Su casa, modesta y de adobe, parecía brillar como si fuera un palacio. Entre los asistentes estaba un reportero de la radio local, quien pidió permiso para entrevistarlo. Jacinto, sin pretensiones, aceptó. Le preguntaron qué lo motivó a salir adelante con tantos hijos y tan pocos recursos. Su respuesta fue simple, pero profunda: el amor no se mide en dinero, se mide en pan compartido, en noches sin dormir por cuidar fiebre, en abrazos cuando uno quiere rendirse. Eso me movió todos estos años. La entrevista se hizo viral en redes sociales. Para sorpresa de Jacinto, su historia comenzó a compartirse por todo el estado. Personas que no lo conocían comenzaron a enviar cartas, apoyos, incluso invitaciones a eventos para contar su experiencia como padre ejemplar. Pero Jacinto no buscaba fama, solo quería seguir viendo a sus hijos en paz, crecer en bondad, tener familia y, si Dios le daba licencia, poder cargar a alguno de sus nietos. Una noche, sentado bajo el árbol de guamúchil que él mismo había sembrado con su esposa, sintió el corazón agradecido. Recordó sus años de juventud, la sonrisa de María, el primer llanto de cada uno de sus hijos. No tenía riquezas, pero estaba rodeado de la mayor fortuna que uno puede desear: una vida vivida con propósito, entrega y fe. Miró al cielo, ya estrellado, y murmuró: gracias, Señor, por no dejarme solo nunca, por darme fuerzas cuando ya no podía, por ponerme a prueba y luego mostrarme el premio. Y mientras el viento soplaba suave entre las hojas, Jacinto sonrió, con lágrimas de amor, con el alma en paz. Con los años, la casa de Jacinto no solo fue testigo de sacrificios y amor paternal, también se convirtió en un punto de encuentro.
un espacio que, aunque humilde, resguardaba las memorias de una familia levantada desde el barro, con las manos agrietadas por el trabajo y el corazón templado por la fe. Aquel árbol de guamúchil en el patio era ahora grande, frondoso, dando sombra a las nuevas generaciones. Los nietos llegaban corriendo cada fin de semana. Algunos vivían cerca, otros venían desde la ciudad. A Jacinto se le iluminaban los ojos al verlos. Sus pequeñas voces, sus risas, el sonido de sus pasos veloces sobre la tierra suelta, le recordaban que su vida había valido la pena. Mateo, el menor, decidió quedarse con él. Renovó el corral, sembró nuevas hileras de maíz y frijol, y construyó un pequeño invernadero con botellas recicladas. Su padre lo observaba trabajar con orgullo, sin decirlo. Era como si el alma de Jacinto se hubiera reencarnado en su hijo. Una mañana, mientras limpiaban juntos la bodega vieja, Mateo encontró una caja de madera con cartas y cuadernos. Eran los diarios que su padre había escrito en silencio durante todos esos años, desahogos en papel, reflexiones sobre su lucha, pequeñas anotaciones del crecimiento de cada hijo y, sobre todo, recuerdos de su esposa María. Mateo los leyó con respeto. En cada palabra descubría al hombre que siempre lo sostuvo, pero también a la persona que lloró en silencio muchas noches, sin que nadie lo viera. Jacinto nunca habló mucho de sí mismo, pero esas letras revelaban que su corazón había sido un campo fértil de amor y dolor, sembrado a diario. ¿Por qué nunca hablaste de esto, papá?, preguntó conmovido. Jacinto solo sonrió, porque no se necesita gritar lo que se hace con el alma. La tierra no presume lo que da, solo florece. Un día, sin decirle nada a Jacinto, Mateo envió fragmentos de esos diarios a una convocatoria de historias de vida en una editorial independiente. Semanas después, recibió una carta: la historia de su padre es una joya, queremos publicarla. Jacinto se resistía, no le gustaba la idea de verse en los libros, pero sus hijos lo convencieron de que no era vanidad, sino un acto de gratitud y de enseñanza para los que venían detrás. Finalmente aceptó. Así nació el libro, con las manos llenas de tierra y el alma llena de amor, y contra todo pronóstico, se convirtió en un éxito local. Profesores lo usaban en escuelas rurales, sacerdotes lo recomendaban en sus sermones, y hasta periodistas se interesaron por conocer al campesino que se convirtió, sin querer, en inspiración para otros padres, madres y abuelos. Pero Jacinto nunca cambió, seguía levantándose temprano, preparando su café de olla y sentándose en su silla de siempre, bajo su guamúchil. Lo único diferente ahora era que, en su mesa, solían llegar cartas de personas que le agradecían por contar su historia, gente que había decidido no abandonar a sus hijos, gente que, al leerlo, recordaba que el amor también se cultiva y se riega con paciencia. En una de esas tardes, una mujer llegó hasta su casa. Venía desde lejos, traía un niño de la mano y los ojos llenos de lágrimas. Le dijo: «Gracias por lo que escribió. Iba a dejar a mi hijo con sus abuelos porque no podía más, pero su historia me detuvo. Si usted pudo con 7, ¿cómo no voy a poder yo con 1? Jacinto no dijo nada, solo la abrazó como si la conociera de siempre, como si ella fuera una hija más. Ese día entendió que su legado no eran solo sus hijos, sino también las semillas que su historia había sembrado en corazones rotos, en familias al borde del abandono, en personas que solo necesitaban una chispa de esperanza. Con el paso del tiempo, los 7 hijos de Jacinto se convirtieron en hombres y mujeres con sus propias historias, sus propias luchas, pero todos llevaban en el pecho una brújula invisible, el ejemplo de su padre. No importaba en qué lugar del mundo se encontraran, todos sabían regresar a sus raíces, al campo donde aprendieron que la dignidad no tiene precio y que el amor no se mendiga, se cultiva. Isabel, la mayor, fue quien más adoptó el rol de madre desde la ausencia de María.
Se convirtió en maestra rural y dedicó su vida a enseñar a niñas en comunidades marginadas. Decía que cada pizarrón era una forma de agradecerle a su madre fallecida. Jacinto, al verla dar clases bajo un techo de lámina, con el mismo entusiasmo de cuando jugaba a ser maestra con palitos en la tierra, sentía que su esfuerzo no había sido en vano. Luis, el segundo, se convirtió en carpintero. Con las enseñanzas de Jacinto sobre la paciencia y el detalle, transformó su talento en un pequeño taller que hoy da empleo a varios jóvenes. En la entrada de su negocio, una placa decía, hecho con las manos, guiado por el corazón. Cada vez que alguien preguntaba por el lema, él respondía con orgullo, es de mi papá. Graciela, quien había sido siempre tímida, encontró su vocación en la enfermería. Se fue a estudiar con una beca que ganó vendiendo empanadas y cosiendo por las tardes. Su primer sueldo lo usó para comprarle a Jacinto una radio nueva y una cobija gruesa. Nunca olvidó las noches en que su padre la cubría con un costal mientras él dormía sin frazada para que ella no pasara frío. José y Juan, los gemelos, formaron una cooperativa agrícola. Revolucionaron la forma de sembrar frijol y maíz, mezclando técnicas modernas con el conocimiento ancestral que su padre les enseñó. Cada decisión la consultaban con él. Aunque viejito y cansado, Jacinto siempre tenía un consejo: a la tierra no se le obliga, se le escucha. Como a la vida. Mateo, el menor, se quedó con él, y más allá de cuidar las tierras, cuidó su historia, su salud, su corazón. Mateo nunca quiso grandes cosas. Su ambición era mantener viva la casa, el árbol, los silencios compartidos con su padre al atardecer. Pero fue Andrea, la penúltima, la que sorprendió a todos. Se convirtió en ingeniera ambiental. Estudió en la ciudad, luego en el extranjero. Su tesis fue sobre sistemas de riego sustentable para zonas rurales. Y, aunque muchos creían que se quedaría lejos, un día volvió, diciendo: todo lo que aprendí fue para regresar. Andrea lideró un proyecto para llevar agua potable a la comunidad. Su padre, ya con más arrugas que energía, la veía dirigir a otros con una mezcla de admiración y ternura. Había algo en su mirada que le recordaba a su esposa, la fuerza para cambiar el mundo sin alzar la voz. Los 7 hermanos, en algún momento, pensaron que nunca podrían devolverle a Jacinto lo que él había hecho por ellos. Pero él les decía siempre: no necesito que me devuelvan nada, solo vivan bien, sean justos, sean felices. Eso es más que suficiente. Un domingo, en el cumpleaños 85 de Jacinto, organizaron una reunión familiar. Todos llegaron con sus familias. La casa se llenó de voces, risas, aromas de comida. Se proyectó un video con fotos antiguas: Jacinto sembrando, Jacinto cargando a Mateo en brazos, Jacinto lavando ropa al amanecer. Y cuando le pidieron unas palabras, él se levantó con dificultad, apoyado en su bastón, y dijo: yo no fui el mejor padre, ni el más sabio, solo fui un hombre que amó mucho, que no supo rendirse, y si eso bastó para hacerlos bien, entonces puedo morirme tranquilo. El silencio se hizo largo, hasta que uno de los nietos gritó: no te mueras nunca, abuelo. Las carcajadas y las lágrimas llenaron el patio. El guamúchil parecía escuchar. Jacinto no necesitó riquezas para dejar una herencia. Su testamento estaba vivo, eran sus hijos, y la forma en que ellos, día tras día, seguían construyendo un mundo más justo, con las raíces que él les dejó. El tiempo, como la lluvia suave que empapa la tierra sin hacer ruido, también siguió su curso en la vida de Jacinto. Los años se le notaban en los pasos más lentos, en las manos encorvadas, en los silencios cada vez más largos. Pero no era tristeza, era contemplación. Jacinto se había convertido en un hombre de pocas palabras. Pasaba sus días sentado, bajo el guamúchil, su sombrero viejo cubriéndole el rostro del sol, observando los campos verdes que alguna vez sembró con sus propias manos. Ahora, veía cómo sus nietos corrían entre las milpas,
como sus hijos araban la tierra con herramientas nuevas, y como las casas del rancho tenían techos de cemento en lugar de lámina. Mateo, su hijo menor, se encargaba de cuidarlo, pero, para Jacinto, eso no era necesario. Él se sentía pleno, no por lo que tenía, sino por lo que había dejado sembrado. «Padre, ¿no te aburres aquí solo tanto tiempo?», le preguntaba Mateo. Jacinto respondía con una sonrisa y una mirada que parecía ver más allá del tiempo. «Estoy hablando con tu madre», decía, mirando al cielo, porque sí, en cada brisa, Jacinto sentía la presencia de María, la veía, en el movimiento de las hojas, en los ojos de sus nietos, en los abrazos de sus hijas. No pasó un solo día sin recordarla, sin agradecerle por haberle regalado los tesoros más grandes de su vida. Los domingos eran sus días favoritos. La familia entera venía a comer. Se hacían enchiladas, frijoles de olla, tortillas a mano, agua fresca. Las risas llenaban el patio, y aunque Jacinto hablaba poco, todos sabían que con solo estar ahí, sentado en su mecedora, se sentía él, centro del universo familiar. Una tarde, uno de sus nietos, curioso y travieso, se sentó a su lado y le preguntó: «Abuelito, ¿tú fuiste rico?». Jacinto soltó una carcajada suave, como un suspiro profundo. «Sí, mijo, más de lo que puedas imaginar». El niño se confundió. «¿Entonces por qué no tienes carros ni dinero?». Jacinto lo miró y le dijo: «Porque ser rico no es tener cosas, es tener a quien abrazar, es tener historias que contar, es mirar atrás sin arrepentimientos. Yo sembré amor, y mírame ahora, rodeado de todo lo que planté». Esa conversación quedó grabada para siempre en la memoria del pequeño, quien, muchos años después, escribiría un libro sobre la vida de su abuelo, titulado Sembrando sin descanso. A veces, los vecinos pasaban a verlo y se sentaban un rato con él, le pedían consejos, le contaban sus problemas. Él ya no daba soluciones, solo escuchaba, y eso bastaba, porque Jacinto se había convertido en un sabio sin libros, en un maestro de la vida cotidiana. En las noches, cuando el rancho dormía, Mateo se asomaba a su habitación para asegurarse de que todo estuviera bien. Siempre encontraba a su padre, rezando en silencio, con un rosario entre las manos. «Gracias, Señor, por darme tanto, aun cuando sentí que no tenía nada. Gracias por la fuerza, gracias por no soltarme cuando estuve por rendirme». Era su oración constante. Jacinto no era un hombre perfecto, se equivocó muchas veces, pero siempre pidió perdón, siempre lo intentó de nuevo, y jamás dejó de amar. Su vida era un testimonio silencioso de fe, de humildad y de trabajo duro. Así, en ese rincón del mundo donde los surcos del campo eran como arrugas en la piel de la tierra, un hombre viejo y sencillo había logrado lo que muchos no logran con toda la riqueza del mundo: ser profundamente feliz con lo que tenía, y profundamente recordado por quienes lo amaban. Una mañana fresca, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse entre los cerros, Jacinto se levantó más temprano que de costumbre. Se sentía inquieto, como si algo en su interior le hubiera susurrado que ese día no sería como los demás. Mateo, su hijo menor, notó que su padre se había vestido con su mejor camisa, la de manta blanca con bordados azules que María le había regalado el día de su aniversario número 10. También traía sus botas lustradas, el sombrero de palma bien acomodado y el bastón de mezquite que su nieto le había tallado a mano. «¿A dónde va, padre?», le preguntó Mateo, curioso. Jacinto miró al horizonte y solo dijo: «Hoy, siento que alguien me va a visitar». A media mañana, el polvo del camino anunció la llegada de un vehículo. Era un auto viejo pero bien cuidado, con placas de otra ciudad. De él bajó una mujer mayor, delgada, de cabello blanco recogido en una trenza. Caminaba con paso firme pero con los ojos humedecidos por los recuerdos. Se detuvo frente al portón del rancho y lo vio. Ahí estaba Jacinto, sentado como siempre en su mecedora,
pero con una expresión que solo se puede describir como el asombro más puro. «Mariluz», susurró Jacinto, sin creer lo que veía. «Sí, Jacinto, soy yo». Mariluz era su hermana menor, la única familia que le quedaba de sangre. Habían perdido contacto hacía casi 40 años, cuando ella emigró al norte con su esposo. Durante todo ese tiempo, solo se enteraban de uno que otro detalle por cartas que dejaban de llegar. Jacinto se puso de pie, con esfuerzo, y caminó hacia ella. No se dijeron nada durante varios segundos. Solo se abrazaron, un abrazo que rompía el silencio de décadas, un abrazo que lavaba heridas del tiempo y del abandono. «Perdóname, Jacinto, no debía alejarme así. Pensé que eras fuerte, que no me necesitabas, pero yo sí te necesitaba». «Calla, hermana, estás aquí, eso es todo lo que importa». Los hijos de Jacinto, sorprendidos y conmovidos, observaron desde lejos aquel reencuentro sagrado. Les costaba creer que su padre, siempre tan reservado, tuviera aún una hermana viva. Mariluz fue recibida como familia. Desde el primer instante, se quedó varios días en el rancho, caminando con Jacinto por los surcos, recordando travesuras de la infancia, llorando a los padres ya idos, y contándole lo orgullosa que estaba de lo que él había construido. «Jacinto, tú solo hiciste lo que muchos no se atreven. Te quedaste cuando todos se fueron, amaste cuando no era fácil, trabajaste cuando no había nada. Has sido padre, madre, hermano, campesino, soñador, luchador. Y ¿sabes qué? No necesitas más. Ya ganaste esta vida. Yo solo sembré lo que sabía, y mira cuánta cosecha me ha dado». Una noche, junto a la fogata, los nietos le pidieron a Jacinto que les contara cómo fue su juventud, cómo conoció a María, cómo crió a sus 7 hijos, y él, por primera vez en mucho tiempo, habló por horas. Su voz pausada tejía palabras como quien trenza hilos de oro. Cada frase era una semilla que caía en tierra fértil, los corazones atentos de sus nietos. Mariluz lo observaba con lágrimas en los ojos. Jamás imaginó que aquel niño descalzo con quien compartió tortillas y sueños bajo un árbol se convertiría en el pilar de una generación entera. En silencio, oró por él, por su fortaleza, por su humildad y por su descanso, porque, aunque Jacinto seguía de pie, su cuerpo empezaba a avisar que el tiempo de cosecha se acercaba, pero él no temía. Lo que debía hacer ya estaba hecho, y aún le faltaba una última conversación, aquella que había postergado durante décadas. La carta estaba guardada en un cajón viejo de la mesa de Jacinto, envuelta en una hoja amarillenta y frágil. Por el paso del tiempo, era la última vez que le había escrito a María, aquella noche en que ella partió de este mundo para siempre. Él nunca la había leído en voz alta ni compartido con nadie, hasta ahora. Con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas, Jacinto tomó la carta y se sentó frente a su familia reunida. Respiró profundo y comenzó a leer. «Mi amada María, aún siento tu aroma en la brisa, escucho tu risa en el viento que acaricia los maizales. Sé que nos separó la muerte, pero nuestro amor vive en cada rincón de esta tierra, en cada uno de nuestros hijos, en cada amanecer que me regala tu recuerdo». Las palabras se entrelazaban con suspiros, con pausas que solo la emoción puede explicar. Contó cómo, desde el primer momento, ella había sido la luz que iluminó su camino, la fuerza que lo impulsó a nunca rendirse. Recordó sus manos suaves, su sonrisa franca, y cómo su pérdida había dejado un vacío inmenso que ni el tiempo pudo llenar. Pero la carta también hablaba de esperanza, de fe y de un compromiso que trascendía la vida misma. Jacinto prometía seguir adelante, no solo por él, sino por el legado que juntos habían construido, por la familia que ahora era un árbol fuerte y frondoso. Al terminar, miró a sus hijos, a sus nietos, y supo que no estaba solo. Ellos eran la prueba viviente de que el amor verdadero nunca muere, que es capaz de vencer al tiempo y a la adversidad. Y sobre todo, sabía que María, allá en el cielo,
lo acompañaba, orgullosa y en paz. Esa noche, antes de dormir, Jacinto salió al porche y alzó la mirada hacia el cielo estrellado, murmuró una oración, dando gracias a Dios por la vida, por la familia, y por la fortaleza que solo Él puede otorgar en los momentos más difíciles. Señor, me has dado un camino, duro, pero hermoso. Gracias por cada día, por cada lágrima y por cada sonrisa. Ayúdame a seguir sembrando amor, porque sé que en tus manos está nuestro destino. El viento suave acarició su rostro, y por un instante, Jacinto sintió la presencia de María a su lado, como si nunca se hubiera ido. Así termina la historia de Jacinto, un campesino humilde que con amor, fe y coraje, supo criar a 7 hijos, enfrentar la soledad, la tristeza, y aún así, construir un legado de esperanza y unión familiar. Que su ejemplo nos inspire a nunca rendirnos, a valorar el sacrificio y, sobre todo, a confiar en que Dios está siempre con nosotros, guiando cada paso, incluso en los momentos más oscuros. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te llegó al corazón, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias que alimentan el alma. Hasta la próxima.